Comenzó este martes en Montevideo la reunión de parlamentarios contra el hambre y la malnutrición de América Latina y el Caribe. Según un reciente estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Panamericana de la Salud, la obesidad y el sobrepeso han aumentado a lo largo de América Latina y el Caribe, con un impacto mayor en las mujeres y una tendencia al alza en niños y niñas. En el caso de Uruguay, este país reporta prevalencias por arriba del promedio regional. La prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años fue de casi 8% en 2011 y en 2013 ascendió a 10%, muy superiores al promedio de América Latina. Y ya le estamos dando la bienvenida. Empecemos primero con la invitada extranjera, senadora mexicana del estado de Michoacán. Vasta experiencia. También tenemos que decir que es la hermana del expresidente Felipe Calderón, Luisa María Guadalupe. Bienvenida. Un gusto. Estamos en este país tan lindo y cálido. Berta Sanseverino, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, diputada de la bancada de gobierno. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias también por recibirnos por tan importante tema que vamos a estar hablando en este momento. Sí, a mí los primeros que me contactaron fueron la FAO Uruguay, esta Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que son organizadores de estos frentes trascendentes, importantes, porque estamos hablando de hambre, estamos hablando de malnutrición, estamos hablando también de obesidad, no solo de la gente que pasa hambre, sino también la gente que se alimenta mal, Berta, y ustedes están tratando de coordinar acciones. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Antes de darle la palabra a nuestra querida... En la medida que hay como realidades muy diferentes, bueno, ni que hablar en cantidad de población, ¿verdad? Estamos hablando, hoy estaba chequeando 127 millones de personas en México, Ciudad de México la cuarta más poblada del mundo, pero bueno, hay para coordinar mucho, ¿verdad? Claro, la idea de que en cada país haya un frente, ya tenemos uno nuevo, ya vamos 18, es que compartamos nuestras ideas. Por ejemplo, Berta dice, acá hubo hambre cero, en nuestro país hubo oportunidades, que se parece un poco al Crezcamos Juntos, que los niños sean los menos desnutridos. En México, esta generación es de los niños más sanos, los que menos se enferman y los que menos desertan de la escuela, y aún hay muchísima pobreza. Pero si acá hay hambre cero, si allá hay un programa de comedores comunitarios, si acá vamos compartiendo en cada uno de los foros de cada año lo que cada país está haciendo, prácticas exitosas, buenas prácticas. Hay unos observatorios especialmente académicos que van midiendo nuestros resultados y eso facilita que entre todos los países no empecemos a buscar qué hay. Debo decir que nos coordinamos casi todos y debo decir que el Frente Parlamentario nace de ideas de Uruguay, de José Carlos Cardoso, que era el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlatino. Tú has hablado de FAO, que tiene un vastísimo conocimiento sobre qué pasa con el hambre, mide, etcétera. Parlatino es también una agencia que tiene 50 años con parlamentarios de todos los países y frentes parlamentarios contra el hambre. Podemos pertenecer a otras comisiones, pero en especial nos comprometemos con que nuestros países influyamos en que haya, yo diría, visibilizar que hay un problema básico sin el cual no sobrevive la gente, que es que hay hambre. Empezamos con hambre cero, después lo hemos hecho que sea un derecho a la alimentación. Tú dices, bueno, programas para la gente que es pobre y tal. No, es un derecho a la alimentación y hemos de ponerlo en nuestras constituciones para que sea justiciable, para que sea exigible y para que reglamentemos ese derecho a la alimentación. Nosotros decimos también, tenemos que erradicar el hambre porque de repente te ocupas en temas de otra índole, muy políticos, muy financieros, muy de relaciones internacionales, hoy con este nuevo personaje. Pero no podemos quitar el dedo del renglón de que hay gente con hambre, de que hay gente malnutrida. Tiene que ver con qué.
con que, por ejemplo, ayer hablábamos de alimentos ultraprocesados que se venden muchísimos hoy, que mucho más que los alimentos naturales. En las tiendas de gran superficie empiezas a ver anaqueles con alimentos ultraprocesados que tienen muchísima publicidad. Y, por ejemplo, en mi país es el país en donde se venden más alimentos ultraprocesados y es el primer país en obesidad. Hay países como Ecuador en donde, en mi país son 214 kilos por persona al año de alimentos ultraprocesados que no tienen nutrientes. Y somos el primer lugar en obesidad. 60% o más de nuestra población es obesa. En el país de Ecuador, 88 kilos por persona al año. Es casi un tercio de lo que nosotros consumimos. Y su obesidad es menor que el 50%. Ese es un tema que tiene que ver relacionarse con la agricultura familiar, con los productos naturales, con los biofertilizantes, con quitar los químicos, con distribución de alimentos, yo no sé si en estos países, pero el 70% de los productores en mi país están abajo de la línea de pobreza. Quiere decir que quien produce nuestros alimentos está pobre, porque hay un intermediarismo brutal y entonces tenemos que hacer conciencia de una serie de problemas que vivimos en distintos países, hacerlos conscientes, ponerlos en la mesa y decir qué hacemos. Por ejemplo, se aprobó una ley de derecho a la alimentación que ya en todos los países se está trabajando. Acabamos de aprobar el año pasado en Parlatino, con mucho impulso de los parlamentarios contra el hambre. El presidente hoy es Armando, el senador Armando, sí, de aquí de Uruguay, antes era José Carlos Cardoso, acompañados mucho por Gloria. Aprobamos una ley de agricultura familiar que tiene que ver con que no sea tu agricultura tras patio, sino hay una tradición de que la gente en familia trabaja su parcela, pero que tenemos que darle la importancia que tiene en el mercado. Digamos que una lucha a contracorriente de los ultraprocesados y todas estas ideas sobre el hambre que tenemos que reducir. Es un gran reto para nosotros erradicar el hambre. Uno se pregunta, ¿cuánto de todos estos problemas están basados en el modelo de crecimiento económico? Nuestros países, los países latinoamericanos, apuestan mucho al crecimiento económico. El tema es de qué forma se crece y de qué forma se concibe el consumo. Porque es contradictorio, por un lado, decir que el bienestar pasa por un mayor crecimiento económico, pero basar ese crecimiento económico en este modelo de desarrollo hace que uno pueda crear leyes, frentes, pero en definitiva son paliativos. El problema está en la estructura y en el sistema. ¿Coinciden con eso? Totalmente. Sí, es muy interesante tú lo que estás planteando. Allí nosotros tenemos como determinados desafíos y hago mucha coincidencia con lo que planteaba Luisa María. Nosotros, por ejemplo, queremos también ser un frente parlamentario que cuando termine sus años de trabajo tenga evaluaciones de impacto. Yo siempre manejo el tema de la alimentación escolar, porque el programa de alimentación escolar que hay en América Latina es muy importante. Y eso pudo desarrollarse porque hubo una iniciativa que las fuimos manteniendo año a año, preparando actores en el ámbito de la enseñanza, porque hubo unos convenios fuertes para trabajar con los gobiernos, con los ministerios que tendrían que ver, y considerar que si hablamos de la infancia, de la importancia de los primeros años, bueno, ¿cuál es el correlato que debemos como política pública llevar adelante? Y la alimentación escolar es un programa donde hemos participado todos, nosotros hemos sido los frentes parlamentarios un actor fuerte, y hoy en América Latina 85 millones de niños tienen ese programa, que tiene calidad, lo que tú decís, porque al lado de ese programa está la agricultura familiar, que sí, que hay que hacerle un espacio y que hay que trabajar para combatir todo este modelo que es robusto, que daña mucho, pero que, bueno, está allí y entonces nosotros lo que queremos darle visibilidad es que las buenas alternativas que vamos llevando adelante tienen una evaluación en la calidad de vida de ese joven, de ese escolar, muy buenas, 85 millones de escolares, y eso importa mucho incluso porque tiene una evaluación ese programa, sobre todo para las zonas rurales, que es el mejor programa de protección social que tienen esas familias. Entonces digo, podés mostrarle a la sociedad
otra manera de enfocar los temas de alimentación, con todas las complejidades que no se nos escapa. Por eso nuestra batalla es una batalla de largo aliento y de poder encontrarle los límites a esa industria alimentaria, que va a tener que ser diremos, no solamente los frentes parlamentarios, tienen que ser los consejos de ministros, todo el gobierno, toda la sociedad civil, para poder encauzar esto que se nos ha ido mucho. En el caso de México, por ejemplo, ¿se instrumentan este tipo de programas de alimentación escolar? Usted, yo estuve viendo, está también en la Comisión de Reforma Agraria del Senado mexicano. ¿Qué pasa con ese modelo que es de agronegocio, concentrador, extranjerizante, ¿no? de las tierras mexicanas? Sí. Mira, te diría que en México hemos combatido el hambre con un programa que se llama Oportunidades, hoy se llama Prospera. Entiendo que tiene similitud con el de Crecemos Juntos. Es que a las madres se les da un financiamiento y se les evalúa, a cada niño se le tiene que ir con el médico cada mes, se le revisan los dientes, cuánto ha crecido, etcétera, para que las madres vayan siendo responsables de que sus hijos vayan a la escuela, de que vayan con el médico, y este programa ha hecho que los niños no dejen la escuela. Hay un ingreso mayor para las niñas, porque son las que más desertaban antes, ahora son las que más estudian, y acompañan a los chicos hasta la preparatoria. Esto es toda la educación media básica. Los niños de México hoy son los menos desnutridos, son los que menos desertan, y sus mamás inclusive han dejado de morirse, porque como los niños empiezan pequeños, ellas están obligadas a ir a revisarse con el médico también. Ellas usualmente están esperando otro bebé o están en su etapa reproductiva, por decirlo de alguna manera. También van con el médico y han dejado de morirse. Te diría, números de 2012, su mortandad materna disminuyó 12% con este programa, y los niños están llegando hasta la preparatoria. Ya hay otro problema ahí del modelo económico, del que yo te diría, ¿qué hacemos para reducir el hambre? Lo primero que empezamos a hacer fue hacer una piedrita en el zapato. Cuando hay una decisión legislativa de la macroeconomía, tú te levantas y dices, eso no, porque los ejidatarios tienen que tal cosa. Cuando hay una decisión de intercambio de financiamiento para los grandes productores, tú te levantas y dices, eso no, porque los pequeños productores. Cuando hay fertilizante químico, dices, eso no, porque daña la tierra y los más pequeños. Entonces, empezamos, yo diría, haciendo una piedra en el zapato, piedrita, que al final se van a tener que quitar el zapato y decir, bueno, esto no funciona. Y yo creo que eso es, en primer lugar, nuestra tarea. De empezar a hacer una piedrita en el zapato, de hacer visible el tema del hambre, que no es solamente un paliativo para que despensa o etcétera, como este programa que nosotros decimos, este es para los niños, no es para quitar la pobreza, digamos, pero es para elevar su calidad de vida, su capacidad de aprender y tal. Alrededor tenemos que hacer que la agricultura familiar, los fertilizantes limpios, las alianzas entre el agricultor pequeño y el consumidor, el del restaurante, el de la pizzería, el de la fonda, para que vaya habiendo alianzas que dejen de ir a los grandes mercados de abastos, donde son los intermediarios bárbaros. Tú vas con tu producción y te ofrecieron comprártela a 20 pesos y te dicen, ¿qué crees? Entre lo que llegaste bajó, te la compro a 18, la vendes o te la llevas. Entonces, sí son monstruos, y nosotros tenemos que incidir en ser estos. Ya hay una ley de agricultura familiar que vamos a reproducir en nuestros países y a insistir. Yo, con tu pregunta, afirmaría que es un modelo que no ha servido. Enrique Iglesias, el diciembre pasado, en la Asamblea de Parlatino, hizo una declaración bárbara. Dijo, el modelo neoliberal no ha servido para reducir las grandes diferencias. Y entonces, lo dice Enrique Iglesias, que fue presidente del BID, que ha estado aquí cerca, y eso nos fortalece a nosotros y nos dice, vamos por el camino correcto. Por eso, por ejemplo, es importante los foros, porque vamos a un país, pisamos fuerte, vamos a estar en Uruguay 18 países, vamos a estar acompañados con los ministerios, vamos a decir qué hemos hecho. En principio, a finales del año pasado, aquí en Uruguay hubo una reunión de los observatorios sobre el hambre, que son investigadores, que son académicos, que están teniendo indicadores, y déjame decirte que la propia ONU tiene en estos 17 objetivos para el 2030, el segundo objetivo es hambre cero.
nosotros les ganamos, ¿verdad? Los frentes parlamentarios se comprometieron al nacer en 2009 en llegar a hambre cero en 2025. Así que acompañados con la ONU ahora, con más énfasis, seguramente redirección de programas de resolver qué sí funciona, qué no funciona, quitar estos modelos poco a poco, yo creo que es importante. Yo creo que sería injusto no reconocer que el mundo ha cambiado y mucho, que hay muchas cosas muy positivas que han sucedido, pero es evidente que hay, y lo hablábamos fuera de micrófonos, hay un malestar generalizado con la política. Ustedes son mujeres políticas de vasta experiencia, han estado en cargos también ejecutivos, es decir, no hace 2 días que están en esto y saben que hay un malestar. Es la explicación que han dado todos los analistas políticos de por qué gana un presidente como Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, hoy hay más gente empoderada y eso es muy positivo. Las mujeres se han empoderado, es decir, cuando decimos empoderado estamos diciendo las mujeres han cobrado valor, también los pobres, también los jóvenes, pero también es cierto que hay sobre ustedes una exigencia mayor. La gente les exige más, les exige resultados, les exige respuesta, les exige que quiere vivir mejor a como estamos viviendo. Muy cierto, tú haces una síntesis de lo que es este siglo XXI. Cuanto más asociados, más clima de participación y donde los actores quieren también ser parte de la distribución igualitaria, eso es conflicto. Y de eso tenemos que ser muy conscientes de cuánto nosotros debemos resolver, cómo salir de lo que fue el modelo más de protección social, más pasivo y de devolución, a un programa social que le dé lugar. Es decir, el agricultor no quiere que se le dé un dinero, el agricultor quiere tener los derechos. Las mujeres rurales, que en otros países, siempre lo cuenta Luisa, que estuvimos también relacionados con las africanas, bueno, vos decís, esto es un mundo de inequidades extraordinarios y poder abrirles las brechas para la igualdad es un proceso extraordinariamente rico que si no tenés aliados en lo alto, en toda la trama de la sociedad, es una resolución muy compleja de lograr. Luisa, es así, la gente tiene un malestar con lo que se ha dado en llamar el establishment. Están muy enojados con nosotros y en muchas partes tienen razón. Primero, yo creo que ha sido un poco el modelo de bienestar de que dales y ellos que no se muevan. Y no hemos crecido en un modelo de corresponsabilidad, eso es por un lado. Que la gente espera que le des. Pero por el otro lado, el gobierno, yo diría, los que pertenecemos al ámbito político hemos vivido con muchos privilegios y de repente nos cubrimos entre nosotros, y hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, oigan, bájense el sueldo. Sí, vamos a bajar el sueldo cuando estamos en campaña. Y cuando llegamos decimos, oigan, eso no, porque... Y mentimos a la gente. Por eso, y yo creo que tiene que ver un poco hoy con el acceso a la transparencia. Nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que rendir cuentas, tenemos que decirle a los ciudadanos por qué hacemos qué cosa y por qué no hacemos tal cosa. Tenemos que darlos a ellos la capacidad de cuidarnos, de vigilarnos, de decir, oye, si esta calle va a costar tanto, por favor vigila que eso cueste, ¿no? Hay que hacer las licitaciones transparentes. Yo estoy hablando de temas macro, ¿no? Sí. Las licitaciones con los contratistas que sean transparentes, que la gente esté participando en un consejo que cheque que la licitación sí sea para y que no resulte que siempre gana el mismo, que es el compadre, etcétera. Es un entramado súper complicado que tenemos que ir reduciendo y la verdad que tienen razón en estar enojados con el establishment, y están votando antisistema. Es una manera de decir ya basta, y creo que todos nosotros estamos conscientes del tema. Por eso yo digo que el Parlamento contra el Hambre ha sido, y yo creo que nuestros perfiles son parecidos. Somos gente que en nuestros propios sistemas, en nuestros propios partidos, siempre hemos sido como piedrita en el zapato de ir en contra de tal, nos aliamos para los derechos a las mujeres. Creo que tenemos este perfil de ser piedrita en el zapato del sistema, y eso nos da mucha fuerza, nos da mucha solidaridad para mantenernos en este tema que es elemental.
tú dirías, bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo quiero que no haya hambre en mi país, yo quiero que se respete el derecho a la alimentación y voy a estar ahí gritando cada vez que el resto de compañeros o las políticas públicas o estén en contra, estén yendo con este modelo que ya no sirve. Querría decir que hemos estado influyendo. La CELAC, que es esta reunión cumbre de presidentes de los países de América Latina, es primera vez que menciona en su declaración que hay frentes parlamentarios contra el hambre que están luchando contra esa deuda que tenemos y lo ha señalado como una agrupación. Somos la única red internacional que lucha por un objetivo común, muy básico y que es un derecho elemental de la vida. Gracias a ambas por haber venido. Por supuesto que vamos a seguir conversando. Vamos a ver si creamos también frentes de comunicación. Mientras estamos al aire hay una periodista chilena que nos está sacando fotos, que está tuiteando toda esta información, lo cual por supuesto que agradecemos mucho y también estamos muy dispuestos a sumarnos a este frente de comunicación contra el hambre. Gracias por haber estado. Déjame decir, parlamentarioscontraelambre.org es nuestra web y ALC contra el hambre es nuestro tuit para que nos sigamos y queremos tener una alianza con los periodistas, por supuesto.